Queremos saludar y dar la bienvenida a la directora del Centro Comunitario La Esperanza, la señora Jennifer Foucault. Jennifer, good morning. Thanks so much for joining us. Good morning, Kevin. It's so nice to be here. Nice to see you again. And we have fun at the Festival Hispano last week. Yes, absolutely. How was the food? Oh, fantastic. I've of course got tacos from Primo. Yes, that's good. Thank you so much for joining us once again. La directora del Centro Comunitario La Esperanza en la ciudad de Georgetown, Delaware, está con nosotros el día de hoy. Y vamos a hablar sobre un summit que tiene, un congreso, una cumbre para padres de familia. Y esto tiene que ver con la educación de los hijos, de la conexión con los hijos. This all has to do with education, connection, home education, and everything involves about the children and the relationship with the parents, right? Mm-hmm. Absolutely. We've been working on this project for a year, and the summit is the result of that. The day should be fun. It's designed to help parents to understand everything from how they can communicate more effectively with the school and understand what they need to do at home to help their child, to being involved in decision making at the school and being more involved as leaders at the school. Dice que este evento es el resultado de un año de trabajo que han venido haciendo con un grupo de personas que están involucradas en la educación en el Centro Comunitario La Esperanza. Y esto lo que quieren hacer es que en este congreso, que va a ser el 7 de octubre, quieren que los padres aprendan, entiendan y sepan cómo comunicarse mejor con respecto a la educación de sus niños y la escuela, es decir, cómo estar más involucrado en la educación de sus hijos en la escuela, cómo ayudar a la escuela a tomar mejores decisiones para sus hijos. Now, and I believe, it's all the time, the concern is, in the 20 years that I live in this area, that I've been involved in the community, in the Latino community, what I noticed is a lot of parents that I came from Latin America, they don't talk in the same language with the children. Sometimes I have conversations with the families, and then the children doesn't speak any Spanish. The parents only speak Spanish or another native language, and the children only speak English. So in my mind, it's like how they communicate, how they give directions, how they know they are doing well or not doing any good at the school. Do you guys have this conversation? Absolutely. Actually, this was one of the most primary concerns that wow. came up with parents who are meeting over the last 4 months is communication and making sure that there are ways that the school can communicate more effectively with parents who have those barriers. A lot of schools have implemented family literacy nights and different strategies to try to help families to become more literate in English also, so that they can be more effective at communicating with teachers. But it's very hard, I think, if you don't, feel like you're welcome because you can't understand the language. To feel welcomed into the school, to be able to have a comfortable conversation with the teacher, it's very intimidating. And so what we're trying to do with this project is to also fill gaps for parents about what they need in order to be better at helping their children with their education. Le decía a la señora directora del Centro Comunitario La Esperanza que una de las preguntas que yo siempre he tenido en mi cabeza es que yo me he reunido con familias cuando he tenido la oportunidad y el papá o la mamá hablan solo español o una lengua nativa y los niños solo hablan inglés y no hablan otra lengua. Es más, algunos entienden en español, pero no hablan español. Y entonces mi pregunta era, ¿cómo se entienden? Y dice, precisamente ese es uno de los problemas, dice Jennifer, que quieren abordar en esta cumbre el 7 de octubre, porque ellos creen que los padres deben entender y aprender cómo mejorar la comunicación. Es más, dice, algunas escuelas, algunos distritos han optado por hacer grupos de familia en las noches para que puedan comunicarse de mejor manera. Y de esto se trata esta cumbre. So, now, besides the topic that we just brought, what are another topics we're going to be having in the panel discussion on October 7th? So another topic is going to be learning at home. So what can parents do at home to support their kids in their learning? A lot of times, I think English-speaking parents have a hard time understanding homework, but what are the best strategies throughout, your child's experience at school, like reading at home, whether or not it's in Spanish or English, develops literacy skills, and can be another way for a parent to support
their child in moving forward with their literacy. Yeah. We're also going to talk about volunteering at the school, because volunteering at the school gives you the opportunity to practice your English and also make friends and understand what the different expectations are. And establish relationship with the teachers, And right? establish relationships with the teachers. So there's a lot of upside to volunteering at the school, but it's a two-way street where schools have to make those opportunities more accessible to parents. Let me translate this part. Dice, le digo, ¿cuál es el otro tópico que van a estar hablando el 7 de octubre en este Congreso para Padres con respecto a la educación de los hijos? Y dice que otro de los tópicos importantes es aprendiendo en casa, es decir, que los padres, a pesar de que no hablen en el idioma, que sepan qué es lo que los niños tienen que aprender en la escuela, qué es lo que los niños van a leer en la casa, que tienen que leer en español, en inglés, no importa en el idioma que lo hagan. Y dice, otra de las cosas que quieren motivar en este congreso es que los padres pueden involucrarse en la escuela, ir a las reuniones que tienen, ser voluntarios en las escuelas, para que en ese voluntariado, a pesar de que no hable inglés la persona, el padre, pueda involucrarse con los profesores, crear relaciones, hacer una mejor participación para conocer más de la educación de sus hijos. Y eso es básicamente uno de los temas también importantes que se va a tratar en este congreso. This is going to be the first parent summit made in this region. Are the districts, the school districts are being invited to this event? Yes, districts are invited to come to this event. We will have some in attendance also as a part of a resource fair and tabling that will happen during the summit, Okay. Which we're going to encourage parents to go around and talk to the various participants so that they can learn about different resources that are available for their children. And also, we've been working with a diverse group of educators and advocates who work across the county to plan the summit for several months. So Wow. there will be a lot of representation from different people interested in education at the summit. Dice Jennifer que el día 7 de octubre en el Deltec, donde va a ser este evento, van a ver, le preguntaba yo si han invitado a los profesores de distritos escolares. Dice que claro que sí. Todos los distritos están invitados, pero también dice que van a tener mesas de información donde los distritos escolares y agencias que están involucradas con la educación van a estar presentes. Dice que les invita a que toda la gente que vaya para el summit, para este congreso, que por favor vayan por las mesas para que puedan recibir información ese día. Saturday, October 7. It starts at 9 a.m. and ends at 2 p.m. It's going to be serving breakfast and lunch. Yes, we actually have one of our parent leaders who's been working with us all summer. She's a baker. Oh, wow. So she's going to bring some of her pastries, Delicious. which we're excited about because she shared them with us over the summer. So, Nice. So I asked her, I was like, can you bring those to the summit? So we'll have a light breakfast and we'll have a lunch catered at Deltec for everyone. And This is a free event or has any cost? It's a free event. It's a free event. It's a free event. It's sponsored by, Arch Cannon Fund and others. But I also want to mention that to start off the day, I invited Maria Matos to come, get us excited in the morning about the day. And we also have Javier Torrillo leading a parent panel. So, That's awesome. Yeah, parents can talk about their experiences helping their child at school. What are some of the obstacles that they've faced? And what do they want to let people know Absolutely. about what's important to them? Let me translate this part. Dice, le preguntaba a Jennifer respecto de este evento que si van a servir desayuno y almuerzo, si tiene un costo. Dice que es completamente gratis. Se va a servir el desayuno después de las 9 de la mañana, un poquito pasado las 9. Así que van a tener también almuerzo gratis. Dice que uno de los miembros con el que han estado trabajando, padres que han estado trabajando en organizar este evento, y que tiene una bakery que trae unos postres deliciosos y que ese día va a traer también. Y además dice que están como invitados especiales la señora María Matos de Latin American Center en Wilmington y el señor Javier Torrijos, el ingeniero Javier Torrijos, que era el director, el presidente de la Comisión Hispana de Delaware. Así que estas personas importantes van a estar ahí para darle emoción y para darle motivación a los padres, y también van a estar como panelistas y van a estar ayudando en el desarrollo de este evento. Así que queremos que todos los padres puedan participar en este evento. This is only for Sussex County, or can be anywhere from Kane County, Sussex County,
and other counties in state of Delaware? So anyone is welcome. Okay. We are focused on Sussex County. Okay. But these are issues that are statewide. And you know that, Kevin, you've been doing work down here. We need to catch up to some of the resources that might be available in other places. Yeah. And so what we hope at the end of this day is that there are parents who are motivated to become more involved, to become leaders involved in schools, and that we can better advocate for the resources that schools need, because they are also strapped by what they have available to them in order to meet the needs of this very particular, community. Absolutely. Yeah. Dice que en este evento, el día 7 de octubre, una vez más en Deltec de la ciudad de Georgetown, empieza a las 9 de la mañana. Este evento va a tener mucha información, pero también dice que es importante que los padres asistan, es importante que los padres participen en este evento. Este evento está patrocinado por la Fundación Ash Cannon o Ash Cannon Foundation, y es completamente gratis. Van a tener de la información para los padres para que puedan establecer contacto con los profesores. Van a tener información para que los padres puedan desarrollar una mejor comunicación con las escuelas, ayudar a sus hijos a mejorar su nivel de educación. Van a tener mesas de información. Quieren alcanzar el objetivo muy grande que tienen este grupo que está trabajando para este congreso, es alcanzar recursos que están disponibles en algunos distritos, pero que no están a la mano o tan accesibles para calificar para algunas familias, algunos padres. Entonces dice, este congreso es enfocado principalmente en Sussex County, pero pueden venir personas de otros condados, no importa de dónde quieran venir, porque es un problema que se da a nivel estatal, en todo el estado. Entonces, esperemos que mucha gente pueda asistir, que puedan ser parte, muchos padres. Si usted tiene problemas con sus hijos en la escuela, si usted siente que los padres, los profesores o la escuela o la comunidad donde usted está asistiendo no le están poniendo caso, usted dice, bueno, mi niño tiene un problema, mi niño tiene bullying, cualquier problema que usted quiera traer a la mesa, ese es el día para conversar. So, if the parents they are having any issues communicating with the school or the children, or they have any kind of problem with the system, they should come and share those experiences, right? Absolutely. The workshops are designed. We're going to be repeating the workshops 3 times so that parents can go to all of the different topics. But the workshops are designed to include discussion with parents, right? So that parents can actually raise issues and maybe learn from someone else in the room about how they have tackled those different problems. Because once you start to talk about it, I think you realize how much you may share something in common with other people and what they've had to do in order to overcome those obstacles. And also get important feedback from schools. Simply because since schools are taking care of our children all day long, often they may not be the most responsive to parents at the time that they need to talk to them. And so how can you overcome those obstacles? How can you get more involved? How can you understand the way that the school runs? Because for many, like the caller or poster earlier, they may be coming from somewhere else with a totally different system. Different experiences. Different experience, different system. So how do they learn how to do it here? Yeah. Dice que van a tener el 7 de octubre en el Deltec de Georgetown, en este congreso para padres, que me parece una extraordinaria idea, que van a tener workshops, van a tener sesiones informativas y discusiones. Es decir, usted como papá, yo les hago un llamado a todos los padres que han enfrentado un reto, un challenge, han tenido un problema con sus hijos en las escuelas o con algún profesor, que vengan y expongan sus casos, que discutan, que debatan, que presenten, que digan, miren, a mí me parece que podemos mejorar esto, parece que estoy teniendo este problema con mi hijo. Yo creo que hay muchos temas que hay que debatir. I think we have hundreds of topics to debate, but and I believe if we don't get involved, we shouldn't expect changes. If we don't speak out, we shouldn't expect changes, because sincerely, people don't know what are my concerns. So we should be able to share. Lo que estoy diciendo es que deberíamos, si nosotros queremos que se cambie la educación, si nosotros que queremos se cambie los problemas que nuestros hijos tienen o las preocupaciones que nosotros como padres tenemos,
debemos decirle al sistema educativo, debemos hablar, y esta es una gran oportunidad para poder hablar, para poder expresarnos y decir en español, esto es lo que me está pasando con mi hijo, esto es lo que yo tengo, estos problemas, y no se ha podido resolver. Entonces, it's going to be a wonderful experience. And I invite everybody. Yo quiero invitar a toda la gente que participe. So, Jennifer, let's invite everyone to join us. What they have to do, they have to register, but if they cannot register for some reason, they can show up that day. Will be no problem. So we're going to try to hold some space because we know that there will be some folks who Last just minute. show up. But we really hope that you will register. So please call La Esperanza. And it's free. And it's free. So you can call us at 302-854-9262. You can stop by at 216 North Ray Street between 8:30 and 4:30. We'll register you. So please join us. I think it's Yes. going to be a wonderful day. And I think it's the beginning of something really, truly special. Powerful, powerful. Esperamos, Jennifer decía que quiere que la gente se registre en lo posible. Vamos a dejar un espacio libre para los que llegan en último minuto sin registrarse, porque siempre pasa. Pero yo les invito a ustedes, padres de familia, a que se registren llamando a La Esperanza, al Centro Comunitario La Esperanza, al 302-854-9262. 302-854-9262, para que nada más deje su nombre. Es completamente gratis. Y la registración sirve para que tengan material preparado, para que ese día puedan tener el almuerzo, el desayuno listo. Todo es completamente gratis. 7 de octubre es un sábado, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. ¿Quiénes deben asistir a Todos los padres que les importa la educación de sus hijos. Si usted tiene un niño en el kindergarten, esta mañana lo que Jennifer decía es que en el post del programa anterior alguien decía que su niño de 5 años no quiere ir a la escuela, que si podían dejarle en la casa, si es que la corte le obligaba. La educación de nuestros hijos es de responsabilidad del Estado. Y hay niños que obviamente a los 5 o 6 años no van a querer ir a la escuela porque no quieren desapegarse de los papás, porque tuvieron una mala experiencia en el kindergarten, porque simplemente nunca se han despegado y nunca fueron al kindergarten, porque recién llegaron y tienen miedo al idioma. Es decir, hay miles de cosas que pueden pasar que no necesariamente es que el niño, pues no quiere ir a la escuela, pues no, que no vaya. No es así. Hay que resolver, y para eso es este seminario. Así que invitados todos. Jennifer, I want to thank you so much for joining us. How's your Spanish so far? ¿Un poquito? Un poquito. Está bien, está bien. Yeah. Next time, you have to bring me one complete phrase like you did today. Okay. Hoy dijo Jennifer, cuando llegó me dijo, va a ser la cumbre para padres hispanos. Lo dijo en perfecto español. Yo quiero agradecerle a Jennifer, al Centro Comunitario La Esperanza, por siempre estar trabajando para nuestra comunidad, y espero que este evento, esta cumbre, sea un completo éxito. I wish you all the success, and I hope a lot of parents are going to join on. Thank you, Kevin. All right? Yeah. Thank you so much. Muchas gracias. Okay. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Sigue Máxima la Primera en las redes